Análisis de Samsara Room por Renzo Núñez. Samsara Room es un juego para dispositivos móviles totalmente gratuito que podemos encontrar tanto en la Play Store como en la App Store. Fue desarrollado por el estudio Rusty Lake, una compañía ya conocida por desarrollar juegos del estilo point and click, que suelen ser muy crípticos, estar llenos de puzzles, muy originales y que dejan al jugador reflexionando después de haberlos completado. Como habrán podido imaginar, su más reciente lanzamiento, Samsara Room, comparte todas estas características. Y no es para menos, es una experiencia que, a pesar de su estética simple, colorida y casi caricaturesca, exige al jugador que piense y utilice sus capacidades de razonamiento y deducción al máximo, además de contener algunos momentos algo gráficos y dejar a quien lo experimente reflexionando sobre la vida y la muerte. Por lo tanto, no es una experiencia recomendada para niños, aunque en cuanto a mecánica se refiere es bastante accesible, pues solo se requiere saber utilizar una pantalla táctil para poder jugarlo. Elementos formales, dramáticos e historia. Samsara Room es un juego donde los elementos formales y dramáticos se difuminan por su propia naturaleza. No los contiene todos, y los que sí están presentes existen de una manera algo difícil de determinar a cabalidad. Al ser un juego point and click, el jugador está limitado a interactuar solamente con los elementos que le permiten progresar. Algunos de los objetos más comunes son aquellos que se utilizan para abrir los portales. Siempre son 4 idénticos. Al principio de cada nivel, el jugador podrá encontrar al menos uno de estos 4 objetos a la vista, así como algún otro que le servirá para completar algún acertijo. A partir de ahí deberá de utilizar su curiosidad, creatividad, memoria y razonamiento para descubrir dónde y cómo usar dichos objetos. En cuanto a la historia, personajes y ambientación, esto resulta un poco más complejo de explicar. Podríamos considerar que se trata de un caso de personaje contra mundo, y con respecto al estado de flujo, este ocurre una vez que el jugador descubre que cada puzzle requiere que encuentre determinados objetos y los use de determinada manera, los cuales al resolverlos le entregarán nuevos objetos que le servirán en futuros puzzles. Como mencioné anteriormente, la historia y mensaje del juego son bastante crípticos, y según una pequeña investigación que realicé, todos los juegos de la compañía, aunque no forman una narrativa lineal, están entrelazados por pistas y referencias con las que probablemente el jugador podría tener un panorama más amplio al experimentar este título. Sin embargo, hay algo que queda muy claro: tiene una temática que aborda la vida y la muerte, y muy posiblemente la reencarnación. Esto podemos confirmarlo en las múltiples veces que el juego nos menciona el ciclo de la vida, que el protagonista / jugador se convierte en diferentes seres al atravesar las distintas dimensiones que funcionan como niveles, y el bebé que nace en el mismo final del juego. A pesar de todo esto, el juego ocurre en una casa, en un principio aparentemente normal, que contiene muebles y una decoración algo antigua pero sin nada extraño, la cual luego se va deformando y volviendo cada vez más extraña a medida que cambiamos de dimensión. Si queremos hablar de los personajes identificables en Samsara Room, no encontraremos muchos. El más prominente es el protagonista, quien no tiene nombre, apenas habla y jamás lo vemos, excepto por su silueta que encontramos en los espejos, la cual se transforma, como ya mencionamos, al viajar por las dimensiones. Es posible que los desarrolladores buscasen que el jugador sienta que está viviendo esta experiencia por sí mismo, pero también cabe la posibilidad de que el protagonista sea un personaje que no identificaremos a menos que hayamos probado los otros juegos de esta saga. Fuera del protagonista no hay muchos más personajes de los cuales hablar. Hay varias criaturas en el juego como la lagartija o la lombriz, pero son más objetos y parte de los puzzles que personajes en sí. Sin embargo, hay dos que sí valen la pena mencionar: el hombre dentro del reloj y el búho. La primera vez que tenemos contacto con este hombre de mediana edad que estaba atrapado dentro del reloj es al ver su mano que sale de este mueble. Si le entregamos el cuchillo, nos dará a cambio un corazón humano que nos permitirá volver a la primera dimensión. Sin embargo, no podremos seguir interactuando con él, ya que al conseguir abrir el reloj en la primera dimensión,
descubriremos que está muerto, y algo bastante perturbador es que en otra de las dimensiones podremos viajar al interior de su boca, la cual contiene un siniestro bosque con una especie de altar donde encontraremos un huevo que nos servirá más tarde. Es un personaje muy misterioso que, según mi investigación, es relevante para esta saga de juegos interconectados, pero del cual no podemos averiguar nada más dentro de este título. La única otra criatura que podríamos considerar que tiene relevancia narrativa es el búho, el cual solo sirve como un acertijo más cuando aparece, pero antes de eso podemos encontrar un escrito en el cual el búho se comunica con la persona que escribió en dicho papel. Por lo tanto, podríamos considerar que tiene un rol un poco más relevante que el resto de criaturas. Mecánicas, dinámicas y estética. Si queremos hablar de las mecánicas de Samsara Room, estas son muy simples. El jugador solo tendrá que hacer clic en los objetos para que estos actúen según la función que deben cumplir. En algunos casos irán directamente al inventario y en otros activarán algún evento. En algunas ocasiones también será posible arrastrar o rotar otros elementos para resolver puzzles, como las manecillas del reloj que toman un rol importante en todos los niveles. Esto se podría considerar como el loop de diseño más reconocible de este juego. Como mencioné anteriormente, la dinámica del juego consiste en recolectar los objetos que están a la vista en cada nivel, así como experimentar para encontrar otros que están escondidos, para posteriormente utilizarlos en puzzles que nos entregarán otros objetos, los cuales nos servirán para resolver puzzles futuros. Por último, en cuanto a su estética, podríamos considerarlo como un juego narrativo, ya que pretende tocar un tema muy profundo y complicado como lo es la vida y la muerte, además de hacer reflexionar al jugador sobre eso. También caería en la categoría de descubrimiento, ya que es necesario toquetear cada rincón del mundo que se nos presenta, además de probar múltiples formas, a veces a punta de ensayo y error, para poder progresar. Conceptos de diseño. A continuación vamos a identificar las 3 Cs dentro de Samsara Room. La cámara. Durante todo el juego podremos apreciar una cámara estática que nos mostrará una vista panorámica de la habitación en la que nos encontremos. Al seleccionar determinados objetos obtendremos una vista más detallada de los mismos. Se podría teorizar que también estamos presenciando una vista en primera persona de quien vendría siendo el protagonista o el mismo jugador. Controles. Como ya hemos analizado previamente, estamos frente a un juego point and click, lo que significa que la mayoría del tiempo vamos a interactuar con nuestro entorno simplemente haciendo clic en los distintos elementos dentro de la pantalla. Ocasionalmente también arrastraremos o rotaremos objetos para resolver acertijos. Personajes. Por último, los personajes más relevantes son los 3 que ya hemos mencionado anteriormente. El protagonista anónimo, quien también podría ser un simple avatar para el jugador, el misterioso anciano fallecido, que tiene un trasfondo igual de misterioso, y el búho que habla, pero no con nosotros. Podríamos mencionar a otros como la ardilla o la cigüeña, pero como también mencionamos anteriormente, estos sirven más como parte de los acertijos que como personajes que tengan un peso narrativo. Aunque la cigüeña, al ser quien nos entrega el bebé, es una clara referencia al ave que entrega a los recién nacidos a sus padres en los cuentos para niños, lo cual a su vez es una alegoría al inicio de la vida. Pero dicha ave por sí misma no toma un rol relevante en la narrativa. Apreciación personal. Samsara Room me pareció una experiencia muy interesante y emocionante a la cual no estoy muy acostumbrado y me siento agradecido por haberla conocido. No lo considero una experiencia que me haya cambiado la vida, pero sí me hizo pensar y reflexionar durante y después del juego. Además de que me dejó con muchas ganas de descubrir la historia oculta que une a todos los juegos de Rusty Lake. Los aspectos positivos que puedo destacar son que tiene un apartado gráfico muy simple pero agradable a la vista. La mayoría de acertijos se resuelven de manera intuitiva. Algunos requieren un poco más de meditación, razonamiento o simple experimentación, pero casi siempre se siente como si una pista llevara a la otra. Por otro lado, su estilo críptico y misterioso, así como todos sus eventos, en un principio incomprensibles, mantienen al jugador deseando saber más y con ganas de mantenerse jugando hasta acabar el juego.
Pienso que su concepto es muy interesante y el asunto de viajar entre dimensiones, aparentemente reencarnando en distintas criaturas que se mezclan con su entorno, es muy atractivo. También encontré algunas partes del juego, como todo lo relacionado al hombre del reloj, el uso de altares extraños para viajar entre dimensiones, entre muchas otras cosas bastante perturbadoras. Pero en un buen sentido, ya que le dan un aire siniestro a la temática de vida, muerte y reencarnación que tiene el juego. Sin embargo, también hubieron cosas que me disgustaron, tanto al momento de experimentarlo como cuando me puse a reflexionar luego de terminarlo. Es posible que yo no lo haya entendido correctamente, ya que es un tipo de juego al que no estoy acostumbrado, pero me parece que el juego termina siendo demasiado críptico. El punto es que es imposible descifrarlo o encontrar un mensaje concreto. Muchas personas pueden disfrutar de un final abierto que deja algunas preguntas junto con la conclusión de una historia, pero considero que este juego me dejó únicamente preguntas al terminarlo y eso no lo disfruto tanto. Por otro lado, en cuanto a la parte mecánica, hubieron algunos puzzles que no me parecieron para nada intuitivos y a pesar de que intenté progresar por mi cuenta lo más posible, hubieron momentos en los que tuve que consultar una guía. Un ejemplo de esto es el acertijo de la balanza. Resulta que se debe equiparar 4 elementos con una pesa de 1 kilo en un orden muy específico para obtener sus pesos, y así obtener un número que sería la hora que habría que colocar en el reloj para poder continuar. Sin embargo, considero que la pista otorgada para superar ese reto no era buena para completarlo y el puzzle no era intuitivo porque requería hacer una operación que no se había hecho antes dentro de las mecánicas del juego. Con mi experiencia previa esperaba que al colocar los elementos de manera correcta se hubiese desbloqueado un evento o me hubiesen entregado un objeto, como venía siendo la mecánica durante todo el juego. Además de que las horas claves del reloj venían siendo reveladas de una manera más literal y directa, y no producto de un cálculo como el que hubo que hacer en la balanza. Por lo tanto, considero que no hubiera podido completar ese acertijo siguiendo las mecánicas y el razonamiento que el juego había estado siguiendo hasta ese punto. El último aspecto que me parece negativo es que, si bien Samsara Room es una experiencia muy interesante por sí misma, se necesite no solo jugar, sino buscar pistas en los otros juegos de la compañía para poder entender apenas un poco más un juego que, como mencioné anteriormente, ya es demasiado críptico por sí mismo. En conclusión, es un juego muy atrayente, que no es lo que parece a simple vista porque va escalando de una manera muy misteriosa y perturbadora, y que si bien es bastante accesible en cuanto a su manera de conseguirlo, solo se lo recomendaría a gente que guste de los misterios, pero que a la vez tenga paciencia para los acertijos y que no le moleste tener que recurrir a una guía.